Hay historias que parecen completas, historias sin grietas, sin sombras, sin pausas incómodas, historias que fluyen desde el principio hasta el final con la suavidad de un río que nunca encuentra una piedra en su camino. Y precisamente esa suavidad, precisamente esa perfección sin fisuras, es lo que debería hacernos desconfiar. Porque cualquier investigador serio sabe una regla que no falla nunca. Cuando una historia parece demasiado perfecta, significa que alguien ya recortó algo antes de que llegara a tus manos. Debía ser el héroe más sencillo del mundo, un piloto soviético modesto, un joven sonriente de un pueblo olvidado, que una mañana dejó la Tierra y ese mismo día regresó convertido en leyenda. La versión oficial del vuelo de Yuri Gagarin cabe perfectamente en una página del libro de texto escolar. Un hombre, una nave, una órbita, un triunfal vámonos que se convirtió en el grito más famoso del siglo XX. Un aterrizaje seguro, claro, lineal, aparentemente completo. Una historia sin sombras. Pero ninguna historia está realmente sin sombras. A veces las sombras simplemente están en otro lugar, en archivos cerrados, en líneas tachadas, en los ojos de hombres que aprendieron el silencio como si fuera una segunda lengua. Nuestra investigación no comienza en la plataforma de lanzamiento en Baikonur. Comienza en un corredor oscuro de un archivo cerrado, donde el aire huele a polvo y a miedo viejo, a ese miedo específico que se acumula durante décadas en lugares donde los documentos guardan lo que los hombres no pudieron decir en voz alta. Entre estantes metálicos y carpetas grises idénticas, existe un expediente casi invisible. La inscripción dice, de importancia especial. 3 palabras en una cubierta de cartón marrón. 3 palabras que en el lenguaje de la burocracia soviética tenían un significado muy específico, no importante en sentido general, sino importante de una manera sobre la que no se podía hablar en voz alta. En su interior hay protocolos de interrogatorio, conclusiones médicas, notas técnicas, fragmentos de transcripciones de radio y breves comentarios nerviosos escritos a mano en los márgenes, con una letra que cambia de presión según la frase, como si la mano que escribía supiera que estaba registrando algo que no debería existir en papel. Entre los sellos y las firmas se pueden ver omisiones, frases tachadas, referencias a páginas que faltan. Es precisamente en esas lagunas donde aparece lentamente el contorno de una historia diferente sobre el vuelo de Gagarin, una historia que nunca fue leída desde ningún estrado. En la superficie, nada contradice la narrativa oficial. En abril de los primeros años de la década de los 60, la Unión Soviética lanza al primer ser humano al espacio y gana una victoria ideológica decisiva sobre Occidente. El vuelo es corto, la trayectoria calculada al metro, cada frase pronunciada en el aire ensayada, cada paso del plan de vuelo, fijado en documentación y propaganda. El héroe regresa vivo, el país estalla en celebraciones, el mundo aplaude. Sin embargo, si uno mira los materiales primarios, los borradores, los memorandos internos, los informes cerrados, la película suave comienza a temblar. Hay pausas extrañas en el registro de radio, lagunas descritas más tarde como pérdida de señal. Hay frases mencionadas en notas internas que nunca aparecen en las transcripciones publicadas. Hay observaciones médicas que no encajan del todo en la imagen de un piloto sereno e inalterable que no vio nada inusual. ¿Y si esos minutos vacíos y esas líneas borrosas son el verdadero centro de la historia? Más tarde, cuando la primera oleada de euforia había pasado, algunas personas que trabajaron cerca de Gagarin recordarían detalles extraños. Un médico que notó una nueva tensión en sus ojos después del vuelo. Un oficial de comunicaciones que una vez dejó escapar algo sobre 20 minutos extraños sobre América del Sur. Un oficial de seguridad que mencionó un régimen de secreto inusualmente severo alrededor de una misión supuestamente sin complicaciones. Ninguno de ellos tenía el cuadro completo. Cada uno veía solo su propio fragmento. Y casi todos aprendieron rápidamente a empujar esos recuerdos hacia el rincón más oscuro de su mente. En el sistema soviético, la curiosidad no era alentada, especialmente cuando concernía al primer ícono nacional de la era espacial. Hay una segunda entrada a este misterio, y se encuentra 7 años después del vuelo. A finales de marzo de los últimos años de la década de los 60, el primer hombre en el espacio muere en lo que oficialmente se denomina un accidente de entrenamiento. La explicación es técnica y seca, una maniobra difícil, una pérdida de orientación, una caída irreversible. Un impacto. La comisión entrega al público una cadena lógica de eventos,
Los medios la envuelven en retórica de luto y la historia queda cerrada. Sin embargo, en los bordes de ese diagrama ordenado aparecen de nuevo anomalías persistentes. Testigos hablan de un objeto brillante en el cielo cerca del área de vuelo. Algunos informes mencionan patrones de quemadura inusuales en los restos del avión y rastros de radiación elevada. Estos detalles aparecen, desaparecen, reaparecen en diferentes versiones de documentos, como si alguien no pudiera decidir si borrarlos o dejarlos como una advertencia apenas visible. Entre el primer vuelo y el último accidente, una pregunta crece como una grieta bajo pintura fresca. ¿Qué vio exactamente Yuri Gagarin cuando ningún otro ser humano en la Tierra podía mirar por la ventana junto a él? Esa pregunta no tiene respuesta simple, pero tiene huellas. Y esas huellas llevan, para quien tenga el valor de seguirlas, a algo mucho más grande que la biografía de un solo hombre. Llevan a la pregunta más antigua y más peligrosa que la humanidad ha formulado jamás. Y al momento en que un piloto soviético de un pueblo olvidado estuvo, durante unos pocos minutos, más cerca de su respuesta que cualquier otro ser humano antes o después. No nació en un mundo de cohetes y gloria. Nació en un mundo de barro, hambre y humillación. Mucho antes de convertirse en símbolo de la era espacial, Yuri Gagarin era un niño pequeño en un pueblo ocupado que observaba cómo los hombres adultos inclinaban la cabeza ante personas que hablaban en un idioma extranjero y vestían un uniforme diferente. La Segunda Guerra Mundial se grabó en su infancia no como una lista de fechas y operaciones, sino como estantes vacíos, casas quemadas y la desesperación silenciosa de adultos que ya no intentaban ocultar su miedo. Para un niño, ese miedo es como una segunda piel. Se aferra a ti, moldea tus reacciones, pero a veces también endurece algo interior, como acero enfriado en agua helada. Y ese endurecimiento, esa capacidad de absorber el terror sin dejar que te destruya, sería la habilidad más importante que Gagarin llevaría consigo durante el resto de su vida. Mucho más importante que cualquier cosa que aprendería en una escuela de aviación o en un centro de entrenamiento espacial. Porque las habilidades técnicas se enseñan. La resistencia del alma se forja únicamente en el fuego de lo que no se puede evitar. En ese entorno, el cielo sobre el pueblo destruido se convirtió en algo doble y contradictorio. Era una fuente de peligro, el lugar de donde llegaban los bombarderos que dejaban fuego y muerte detrás de ellos. Pero era también una promesa prohibida. El hecho mismo de que los seres humanos pudieran elevarse tan alto, que pudieran comandar máquinas que cruzaban las nubes, plantó una semilla extraña en la imaginación del niño. Veía los aviones como algo simultáneamente aterrador y liberador. En el suelo podían empujarte, registrarte, humillarte. Allá arriba, al menos en su visión infantil, estabas fuera del alcance. Esa contradicción entre ser impotente en la tierra y libre en el cielo se quedaría con él para siempre. No como un pensamiento consciente, sino como algo más profundo, como una orientación fundamental hacia donde miraba cuando necesitaba esperanza. La guerra le enseñó dos habilidades cruciales que ningún centro de entrenamiento podría haber diseñado deliberadamente. La primera era la resistencia. El hambre, el frío y la conciencia constante de que podías perderlo todo en un solo día crearon una paciencia que no se quebraba bajo presión. La segunda era la capacidad de separar el pánico interior del comportamiento exterior. En un mundo donde una mirada equivocada podía atraer atención letal, los niños aprendían desde temprano a esconder sus emociones reales detrás de una máscara neutral. Años más tarde, en protocolos e informes médicos, los médicos elogiarían el autocontrol excepcional de Gagarin y su psique estable. Lo llamarían un rasgo ideal para un piloto y un cosmonauta. Pocos de ellos entendían que esa compostura fue forjada en una infancia donde el miedo era una rutina diaria, no una prueba teórica. Sin embargo, la guerra no mató su curiosidad. Paradójicamente, cuanto más poder destructivo veía, más quería entender cómo funcionaban las cosas, cómo rugían los motores, cómo los pájaros de metal se mantenían en el aire, cómo algo construido por manos humanas podía vencer a la gravedad. El metal desechado que otros veían como escombros se convertía para él en un rompecabezas. Examinaba fragmentos de aviones derribados, tocaba los bordes fríos, trazaba los remaches, intentando imaginar a las personas que una vez habían estado sentadas dentro. El mismo mundo que le enseñó a agacharse y esconderse, también le empujó a mirar hacia arriba y explorar.
Era como si el cielo, a pesar de todo, siguiera llamándole. Cuando finalmente llegó la paz, el país en el que creció estaba agotado pero obsesionado con una idea: elevarse de nuevo, más alto y más fuerte que antes. Esta obsesión se filtraba en cada lección escolar, cada cartel de propaganda, cada discurso oficial. Para un muchacho que ya había elegido secretamente el cielo como su dirección, parecía como si toda la maquinaria del Estado se hubiera alineado repentinamente con su sueño privado. La aviación no era solo una profesión, era un símbolo de victoria sobre la humillación, una promesa de que quienes una vez habían sido pisoteados en el barro podían ahora dictar las reglas desde arriba. Su camino hacia la aviación comenzó tranquilamente, casi con modestia, con un club de vuelo local. En la superficie era solo otra institución en un sistema soviético en expansión. En realidad, para muchos jóvenes, era una puerta hacia otra dimensión de la realidad. La primera vez que Gagarin trepó a una cabina de entrenamiento, el mundo se redujo a metal, instrumentos y el espacio abierto sin fin sobre el campo. El ruido del motor, la vibración del fuselaje, el olor a combustible y aceite, todo ello creó un nuevo tipo de silencio interior en él, una calma enfocada que nunca había sentido en tierra. Por primera vez, no era un niño que reaccionaba a fuerzas más allá de su control. Era él quien movía los mandos, quien decidía el ángulo de ascenso, el giro, el aterrizaje. Los instructores notaron rápidamente que este joven tranquilo, con una sonrisa simple, se comportaba de manera diferente bajo estrés. Donde otros se tensaban, él parecía relajarse. Donde otros reaccionaban de forma exagerada ante situaciones inesperadas, él las absorbía, las procesaba y respondía sin pánico visible. No era fanfarronería, no era la confianza temeraria que algunos pilotos intentaban proyectar. Era algo más frío y más confiable. Una especie de sintonización interna que le permitía operar con claridad incluso cuando la situación estaba al borde del desastre. Desde el club de vuelo pasó a la formación formal en una escuela de aviación militar. Aquí, la imagen romántica del piloto chocó con la realidad dura. Teoría interminable, disciplina estricta, exigencias físicas severas. El cielo ahora se accedía a través de matemáticas, diagramas y los estándares implacables de instructores que sabían exactamente cuántos errores se necesitaban para morir en el aire. Muchos cadetes se quebraban bajo esta presión, no siempre físicamente, sino mentalmente. Gagarin no parecía un campeón nato a primera vista. No era el más alto, ni el más imponente físicamente. Pero una y otra vez, en situaciones críticas y exámenes difíciles, demostraba el mismo patrón. Cuando aumentaba la presión, su rendimiento se agudizaba en lugar de degradarse. Sus reacciones permanecían precisas, sus decisiones mesuradas. Su destino posterior, en el extremo norte, en aeródromos cerca del Círculo Polar Ártico, fue otro filtro más. Volar en las regiones polares significaba enfrentarse a frío extremo, cambios repentinos de tiempo, infraestructura limitada y la conciencia constante de que el rescate, si las cosas salían mal, podría nunca llegar a tiempo. Era un laboratorio de condiciones límite, donde tanto las máquinas como las personas eran empujadas cerca de sus límites. Allí, sobre la nieve interminable y los bosques oscuros, las habilidades y el carácter de Gagarin se refinaron aún más. Sus colegas recordaban que no dramatizaba el peligro, no hacía alarde de valentía, no jugaba al héroe. Simplemente hacía su trabajo con una atención tan enfocada que casi parecía desapegada. Sin embargo, en raros momentos de relajación, cuando el turno había terminado y el piloto se sentaba a tomar el té, sus ojos brillaban de manera diferente cuando la conversación giraba hacia lo que podría existir más allá de la atmósfera. Mientras otros bromeaban sobre extraterrestres o repetían eslóganes oficiales sobre el triunfo de la tecnología, él hacía preguntas más tranquilas y más serias. ¿Qué sentiría realmente una persona cuando la Tierra ya no llenara la ventana? ¿Cómo reaccionaría la conciencia cuando no hubiera horizonte familiar? ¿Se expandiría o se quebraría una mente humana al darse cuenta de que el planeta azul era solo una pequeña bola en una oscuridad mucho más grande? Estas no eran las preguntas de un soñador ingenuo. Sonaban más como los pensamientos de alguien que se estaba preparando instintivamente para un encuentro que ningún manual había descrito todavía. Cuando el liderazgo soviético decidió dar el paso de los aviones de gran altitud a los vuelos espaciales humanos reales,
La búsqueda de candidatos se convirtió en uno de los procesos de selección más rigurosos en la historia de la aviación. No había precedentes, no había manuales, no había nadie que hubiera hecho esto antes y pudiera decirte qué tipo de persona necesitabas. Los médicos medían cuerpos, los psicólogos evaluaban mentes, los oficiales de seguridad revisaban biografías con la meticulosidad de quien busca una grieta invisible en una pared que debe sostener un peso enorme. Oficialmente, buscaban pilotos sanos, físicamente perfectos, con tiempos de reacción excelentes y lealtad incuestionable al partido y al Estado. Estos eran los criterios que aparecían en los documentos, los que se podían escribir, los que se podían defender en una reunión. Pero debajo de esos criterios, en el nivel donde las decisiones reales se tomaban en voz baja entre personas que nunca firmaban nada, había otro requisito. Necesitaban algo que ningún formulario médico podía medir con precisión. Necesitaban personas cuyas mentes no se desintegraran ante la novedad absoluta. Personas que no comenzaran a hacer preguntas incómodas en la compañía equivocada. Personas que pudieran experimentar algo extraordinario y aún así decir las frases correctas y aprobadas ante el micrófono, con la voz tranquila y la sonrisa en su lugar. Porque el primer vuelo humano al espacio no era solo un logro técnico, era una declaración política. Y las declaraciones políticas requieren voceros que no improvisen. Gagarin entró en esta selección no como una leyenda, sino como uno de muchos. Sus primeras pruebas eran simplemente números en una larga tabla. Pulso, presión arterial, tiempos de reacción, rendimiento bajo carga. Pero a medida que los exámenes se volvían más complejos, su expediente comenzó a destacarse. Las pruebas de centrífuga, que simulaban las fuerzas aplastantes del lanzamiento y el reingreso, mostraron que su cuerpo toleraba la tensión excepcionalmente bien. Su corazón se aceleraba, sus músculos protestaban, pero su rendimiento cognitivo permanecía estable donde otros comenzaban a perder claridad. En los informes, esto se describía como resistencia a las sobrecargas. En la práctica, significaba que bajo condiciones donde los pensamientos de la mayoría de las personas se difuminarían en pánico, él permanecía capaz de análisis. Era una distinción pequeña en el papel y enorme en la realidad, la diferencia entre un hombre que sobrevive a un momento crítico y un hombre que además puede tomar decisiones correctas mientras lo atraviesa. Luego vinieron los experimentos de aislamiento. Cámaras insonorizadas donde los candidatos eran dejados solos durante horas o días con estímulos mínimos. El objetivo era simple y brutal: ver cómo se comportaba la mente humana cuando se la despojaba de los marcadores normales de tiempo, contacto social y señales ambientales. Muchos sujetos experimentaban desorientación, ansiedad, alucinaciones. Algunos hablaban consigo mismos en voz alta, otros caían en estados casi catatónicos. La privación sensorial no es una abstracción filosófica. Es una experiencia física que expone la arquitectura real de una mente, lo que queda cuando se retira todo lo externo, lo que emerge desde adentro cuando no hay nada afuera con que orientarse. Y entonces llegamos a Gagarin. Uno de los relatos más persistentes de aquellas pruebas concierne a una sesión en una cámara de privación sensorial. Los documentos oficiales lo mencionan solo brevemente, pero más tarde, entre quienes lo sabían, se convirtió en una leyenda susurrada. El equipo de monitoreo mostró que había caído en un estado profundo e inusual. Sus ojos estaban abiertos, pero sus ondas cerebrales se parecían a las de alguien dormido. Cuando los observadores finalmente interrumpieron el aislamiento y abrieron la cámara, él los miró y, según un testigo, dijo con calma: «Os veo». Era una frase ordinaria en la superficie, pero la forma en que la dijo los inquietó. Sonaba menos como un hombre que regresaba de una siesta y más como alguien que marcaba una transición entre dos capas de realidad, como alguien que había estado en un lugar diferente y estaba registrando conscientemente el momento del regreso. Quienes estaban presentes describieron una calma que no era la calma de alguien que simplemente se había relajado. Era la calma de alguien que había ido a algún lugar y había vuelto, y sabía la diferencia entre los dos estados. Otra nota en el expediente describía su capacidad para dormir con los ojos abiertos, un fenómeno lo suficientemente raro como para ser destacado. Para los médicos y psicólogos del programa, esto lo hacía aún más interesante. Sugería que su mente podía operar en varios niveles simultáneamente, manteniendo un estado externamente funcional mientras retiraba parte de su conciencia hacia algún espacio interior. Nadie,
al menos oficialmente, habló sobre lo que una mente así podría hacer o percibir cuando se expusiera al vacío desconocido del vuelo orbital. A medida que la selección se reducía, la imagen de Yuri Gagarin dentro del programa cambió. Ya no era simplemente un piloto prometedor, se convirtió, en el argot interno de algunos especialistas, en hecho para el espacio. No se trataba solo de sus parámetros físicos o su sonrisa fotogénica, aunque ambos cumplían su función. Se trataba de una combinación de rasgos que raramente se reunían en una sola persona. Resiliencia nacida de una infancia dura, calma forjada en la guerra, curiosidad disciplinada por el entrenamiento militar, y una mente que no se fracturaba bajo el aislamiento. A su alrededor comenzó a formarse un régimen de secreto cada vez más estricto. Cuanto más se acercaba el programa a elegir al primer cosmonauta, más cuidadosamente se analizaban las biografías de los candidatos en busca de elementos potencialmente poco confiables. El expediente de Gagarin era casi dolorosamente ordenado, sin familiares comprometedores, sin deslices ideológicos, sin conflictos internos visibles. Su historia personal podía ser, y más tarde lo sería, convertida en un mito de libro de texto. Eso también influyó en la elección. El sistema necesitaba un hombre que pudiera pararse en un podio y encarnar la narrativa del Estado sin vacilación visible. Sin embargo, detrás de escena, en notas médicas y resúmenes de pruebas, el cuadro era más complejo. No era un héroe de cartón, sino un hombre que ya había pasado toda su vida aprendiendo a coexistir con el miedo, la incertidumbre y fuerzas más allá de su control. Cuando los médicos escribían que se adaptaba rápidamente a condiciones no estándar, querían decir algo más que habilidad profesional. Querían decir que cuando la realidad cambiaba, él no intentaba negarla. La aceptaba, la analizaba y seguía adelante. Por eso, cuando llegó el momento decisivo en Baikonur, cuando la pregunta de quién sería el primer hombre en abandonar el planeta finalmente tuvo que responderse, la elección no fue solo sobre confiabilidad política o carisma externo. En algún nivel más profundo y menos articulado, quienes eran responsables percibían que este hombre en particular era más propenso que otros a mantener su mente intacta si lo desconocido, en cualquier forma, de repente le mirara desde la ventana de la cabina. Esa percepción no estaba escrita en ningún documento, no podía estarlo, pero existía en las conversaciones que ocurrían en habitaciones sin cámaras, en las miradas que se cruzaban sobre mesas de reuniones cuando alguien decía su nombre, en el silencio específico con que ciertos especialistas respondían cuando les preguntaban por sus conclusiones sobre él. Había algo en Gagarin que el sistema quería y temía al mismo tiempo, algo que lo hacía perfecto para ir primero y peligroso por haber ido. Algo que haría que los años que siguieron al vuelo tuvieran una forma que ninguno de los que tomaron esa decisión en Baikonur había calculado del todo. Porque las elecciones que se hacen en habitaciones cerradas siempre tienen consecuencias que se derraman hacia los espacios abiertos. Y este hombre, este piloto tranquilo de un pueblo olvidado, con una sonrisa simple y una mente que operaba en capas que los instrumentos apenas podían registrar, estaba a punto de llevar consigo hacia el espacio algo que ningún sistema podría recuperar del todo una vez que se hubiera visto. Para cuando Yuri Gagarin llegó a Baikonur para la fase final, la decisión ya había sido tomada en habitaciones que él nunca vería. Oficialmente, la competencia entre los primeros candidatos a cosmonautas seguía abierta. Extraoficialmente, una convergencia de necesidades políticas, datos médicos y recomendaciones silenciosas había empujado un nombre a la cima de la lista. Fue informado, examinado, ensayado y observado desde todos los ángulos. Sin embargo, en medio de todo ese control, había un elemento que nadie podía predecir completamente. Lo que ocurriría en esos momentos en que estuviera solo sobre la Tierra, más allá del alcance inmediato de cualquier otro ser humano. Los últimos días antes del lanzamiento estuvieron envueltos en un nivel de secreto que incluso los oficiales experimentados encontraban opresivo. Las instalaciones de los cosmonautas, los edificios de entrenamiento, las plataformas de lanzamiento, todos formaban un pequeño universo herméticamente sellado en medio de la estepa kazaja. Guardias en cada entrada, pases verificados 3 veces, conversaciones interrumpidas abruptamente cuando la persona equivocada entraba en la habitación. Sobre el papel, estas medidas apuntaban a proteger los secretos del Estado de la inteligencia extranjera.
En la práctica, también servían para aislar al hombre elegido de cualquier cosa que pudiera perturbarlo o interrumpir la narrativa cuidadosamente construida que llevaría consigo al espacio. El programa de Gagarin, en aquellos días, era una mezcla de lo familiar y lo surrealista. Había sesiones informativas técnicas, donde los ingenieros lo guiaban por sistemas que ya conocía casi de memoria. Previsiones médicas que confirmaban una y otra vez que su cuerpo estaba listo para soportar la violencia del lanzamiento y el reingreso. Breves reuniones escenificadas con periodistas y funcionarios, donde cada frase era evaluada en busca de pureza ideológica. Y luego estaban las otras reuniones, las celebradas en habitaciones más pequeñas, con menos personas y sin cámaras. En una de esas habitaciones, con las persianas medio cerradas y la luz ligeramente demasiado brillante, se sentó frente a hombres que no se presentaban por su rango, sino por su función, guardianes de la seguridad del Estado. Sus preguntas no eran sobre interruptores ni órbitas, eran sobre lealtad, sobre disciplina, sobre qué haría si veía algo que no coincidía con el guión preparado. Le recordaron, con cortesía pero con firmeza, que todo lo que experimentaría en órbita, todo lo que diría ante el micrófono, todo lo que recordaría más tarde en los interrogatorios, sería clasificado como asunto de importancia nacional. Había frases sobre secreto de Estado, régimen especial, responsabilidad personal ante el partido y el pueblo. En algún lugar entre las líneas, el mensaje era claro: tus ojos nos pertenecen ahora. Para un hombre que había vivido toda su vida adulta dentro de un sistema que reclamaba el derecho a definir la realidad, esto no fue un shock. Gagarin entendía perfectamente que su vuelo era ante todo un acto político. Sin embargo, incluso él sintió, en esas últimas conversaciones, un nuevo peso presionando sobre él. No solo el peso de representar a su país, sino el peso de ser el único testigo de un mundo que nadie más había visto directamente. Ese testigo estaba siendo atado preventivamente, enmarcado, limitado. Cualquier cosa que sintiera allá arriba, cualquier cosa que pensara realmente, solo una pequeña parte de ello estaría permitida llegar a otras mentes humanas. La noche antes del lanzamiento, el sueño llegó en segmentos breves y fragmentados. Los técnicos se movían silenciosamente por los corredores. Voces murmuraban detrás de las puertas. El aire traía el olor mezclado de metal, polvo y el frío de la estepa. Cuando cerraba los ojos, veía no solo los diagramas familiares de la trayectoria de vuelo, sino algo más. Pensaba también, en un rincón más tranquilo de su conciencia, en el momento en que los motores se apagarían y la sensación habitual de arriba y abajo desaparecería. En la plataforma de lanzamiento, mientras trepaba al interior reducido de la nave espacial Vostok, el mundo exterior se redujo a metal y procedimiento. Los técnicos comprobaban correas, conectaban cables, cerraban escotillas. Voces crepitaban en sus auriculares, repasando las listas de verificación finales. Cada frase, cada llamada y respuesta había sido ensayada tantas veces que casi parecía teatro. Sin embargo, no había nada teatral en las sensaciones físicas que siguieron. La vibración creciente, el rugido que aumentaba, la forma en que toda la estructura parecía tensarse como una criatura viva preparándose para saltar. Y luego llegó el momento. Los motores se encendieron, el cohete se estremeció y el peso sobre su pecho comenzó a crecer. Las fuerzas que lo presionaban contra el asiento eran como una mano invisible, implacable e indiferente. El suelo se alejó, aunque desde su punto de vista no había suelo, solo los números en los instrumentos y la cadencia familiar de las voces de los controladores, informando altitud, velocidad, trayectoria. El Vostok ascendió a través de capas de atmósfera, a través de nubes y turbulencias hacia aire cada vez más delgado, y finalmente más allá de él, hacia una zona donde la experiencia humana tradicional simplemente nunca había existido. El registro oficial de lo que ocurrió después es ordenado. El cohete alcanzó la órbita planificada. Los motores se apagaron. Gagarin informó el comienzo de la ingravidez. Describió la belleza de la Tierra. Comentó la claridad del horizonte, la delgadez de la línea azul de la atmósfera. Estas frases fueron transmitidas, grabadas y más tarde convertidas en una especie de monumento verbal. Los escolares las memorizarían, los documentales las reproducirían con música triunfal, y para la mayor parte del mundo, esto sería todo lo que había que saber. Dentro de la cápsula, sin embargo, la experiencia no era una serie de líneas preparadas.
Cuando la fuerza sobre su cuerpo desapareció repentinamente, reemplazada por una ligereza inquietante, sintió que su sentido interior de orientación se disolvía. El planeta que siempre había estado abajo, ahora simplemente estaba ahí, un disco brillante flotando en la oscuridad. Conceptos familiares como arriba y abajo se volvían sin sentido. Su cuerpo se adaptó rápidamente, como el entrenamiento había demostrado que lo haría, pero su mente necesitó más tiempo para procesar la vista en la pequeña ventana, el borde curvo y luminoso de la Tierra, el movimiento lento de las nubes como respiración, el negro más allá, tan absoluto que casi parecía sólido. Informó lo que debía informar. Las palabras sobre la hermosa tierra azul sonaban sinceras porque lo eran. La vista era sobrecogedora, humillante, abrumadora. Sin embargo, incluso mientras hablaba, otra capa de conciencia se desenrollaba dentro de él, la parte de su mente que siempre había hecho la pregunta: ¿qué más hay ahí afuera? No en sentido poético, sino en sentido físico literal. Si la humanidad finalmente había logrado enviar a uno de los suyos a esta oscuridad, ¿y si alguien o algo había hecho lo mismo mucho antes? La órbita lo llevó sobre continentes y océanos, sobre países que habían construido sus propias narrativas sobre este mismo vuelo. Abajo, las fronteras y los conflictos se reducían a líneas invisibles, irrelevantes desde su punto de vista. La Tierra parecía unificada, vulnerable, indescriptiblemente pequeña. Debería haber sido una revelación puramente edificante, y durante un tiempo lo fue. Luego llegó el segmento del vuelo que más tarde sería recordado en la mayoría de los documentos públicos como una pérdida de comunicación. Mientras el Vostok se movía sobre la curva ensombrecida de América del Sur, el flujo de palabras entre la cápsula y el control en tierra cambió. Oficialmente había razones técnicas: los límites de la cobertura de las estaciones terrestres, los ángulos de transmisión, las imperfecciones inevitables de la comunicación espacial temprana. Había efectivamente una laguna en el registro de radio público, un lapso de minutos en el que el héroe y el país, según los registros publicados, simplemente guardaron silencio el uno hacia el otro. Lo que ocurrió dentro de esos minutos nunca ha sido confirmado en ningún archivo abierto. Sin embargo, en fragmentos filtrados, en recuerdos susurrados, en referencias extrañas enterradas en documentos secundarios, una versión diferente de los eventos emerge y se niega a desaparecer. En esa versión, comenzó no con un sonido, sino con una sensación. Al principio, Gagarin no notó nada inusual. Los instrumentos se comportaban normalmente. La vista en la ventana mostraba la porción esperada de la superficie terrestre, parcialmente oscurecida por la oscuridad. Luego, casi imperceptiblemente, una nueva conciencia se presionó en su percepción. La sensación de que algo se movía junto a él. No turbulencias, no vibraciones, sino una presencia. Los pilotos conocen esta sensación de los vuelos en formación, cuando otro avión mantiene posición cerca. El cuerpo aprende a sentir la proximidad de otra masa en movimiento, incluso antes de que los ojos lo confirmen. Dirigió su atención hacia la ventana. Allí, más allá del delgado borde de la cápsula, en la región donde la oscuridad del espacio se encontraba con el tenue resplandor de la atmósfera, los vio. Tres objetos, enormes en comparación con cualquier cosa fabricada por el ser humano que hubiera visto jamás en el cielo, aunque lo suficientemente distantes como para que fuera imposible juzgar su tamaño exacto. No destellaban como meteoros, no parpadeaban como estrellas. Mantenían formación, moviéndose paralelos a su trayectoria, igualando la velocidad con una precisión inquietante. No había alas visibles, ni escape, ni formas familiares. Cada uno brillaba tenuemente desde adentro, como si estuviera hecho de luz condensada en lugar de metal sólido. Su entrenamiento chocó con sus instintos. La parte piloto de él quería categorizarlos: aviones, satélites, reflejos, fallo de instrumentos. El hombre que había pasado su infancia trazando los contornos de máquinas desconocidas en el cielo, sintió en un nivel más profundo algo completamente diferente. Que estas cosas no eran aleatorias, no eran accidentales, no eran subproductos de la física. Se comportaban como si estuvieran observando. Habló. Según los relatos alternativos, su voz, tensa pero controlada, llegó al control en tierra con un retraso y una distorsión que el registro oficial luego borró. Describió tres grandes objetos moviéndose junto a la nave, señaló su estabilidad, su movimiento sincronizado. Informó una poderosa impresión de ser observado. En algún momento, buscando palabras que no existían en ningún manual de instrucciones,
pronunció una frase que más tarde se convertiría en el núcleo nervioso de toda la historia prohibida. Está vivo. Desde tierra, en esta reconstrucción, las respuestas fueron rápidas, urgentes, llenas de estática y voces que competían. Los controladores exigían aclaraciones, preguntaban por los instrumentos, consultaban si podría estar experimentando perturbaciones visuales. En algún lugar en el fondo, en un canal menos formal, otras voces probablemente hacían preguntas diferentes sobre su estado mental, sobre la posibilidad de ilusiones ópticas causadas por la ventana de la cápsula, sobre si fuentes de luz externas podrían estar creando imágenes falsas. Sin embargo, a lo largo de este intercambio, los objetos no se comportaban como ilusiones, mantenían posición, luego se desplazaban lentamente, como si lo evaluaran desde varios ángulos. En momentos, informó, en descripciones que más tarde desaparecerían en archivos clasificados, que su resplandor interior se intensificaba, como si respondiera a su atención. No había amenaza en su movimiento, ninguna agresión repentina. Si acaso, el comportamiento se parecía a la curiosidad. Luego, tan gradualmente como habían aparecido, comenzaron a retroceder. No con la brusquedad de algo que interrumpe una persecución, sino con el alejamiento lento y deliberado de observadores satisfechos por el momento con sus datos. Se alejaron hacia el negro, su resplandor desvaneciéndose hasta que ya no podían distinguirse de las estrellas ordinarias. Cerca del final de la órbita, justo antes de la fase crítica del reingreso, ocurrió un segundo episodio en algunas versiones de la historia oculta. Un episodio aún más difícil de articular que el avistamiento de los tres objetos. Mientras el Vostok se preparaba para el descenso, la frontera entre la Tierra y el espacio cambió una vez más en su percepción. En algún lugar delante de la cápsula, en una región que debería haber sido oscuridad pura, estalló una luz intensa. No un punto, sino un campo. Una cortina de brillo que parecía formarse no frente a él, sino alrededor de él, como si el espacio mismo se hubiera iluminado desde una fuente invisible. Por un momento quedó cegado, sus instrumentos borrosos, su sentido de orientación física disolviéndose en el blanco. Luego, superpuestas al diluvio de luz, comenzaron a aparecer imágenes. Vio la Tierra como desde mucho más lejos que su órbita actual, suspendida en una red de finas líneas luminosas. Estas líneas cruzaban el planeta, conectando puntos y regiones que no podía nombrar en ese instante. No se parecían ni a la longitud y latitud ni a ningún mapeo conocido. Parecían más una red, una celosía trazada no por manos humanas, sino por algún otro sistema de organización. En los nodos de esta red, innumerables puntos de luz pulsaban, como si grupos de atención se estuvieran enfocando y liberando de nuevo. Desde la profundidad del campo iluminado, algo más grande emergió, no literalmente, sino en términos de presencia. No podía describir su forma en relatos posteriores, si es que esos relatos existieron, porque la forma no encajaba en ninguna categoría terrestre. Era un objeto solo en el sentido de que su mente necesitaba un sustantivo. Era enorme, enano al tamaño de su nave, empequeñeciendo incluso a la Tierra en su tamaño conceptual. Se sentía menos como un cuerpo separado y más como una concentración de conciencia, como el punto focal de una mirada que acababa de elegir hacerse visible para él. Y con esa presencia llegó lo que los testigos más tarde llamarían un mensaje mental. No había palabras, no había sonido, no había lenguaje reconocible. En cambio, había un diluvio de comprensión que pasaba por alto los canales habituales del habla. Conceptos se imprimían directamente en sus pensamientos. Uno de ellos era simple y aterrador. Otro, más complejo, llevaba el sentido de espera, de una larga y paciente observación de una especie que acababa de comenzar a rascar los bordes de su cuna. La humanidad, en esta comunicación silenciosa, aparecía no como el centro del universo, sino como uno de los incontables fenómenos en desarrollo en un vasto campo de atención. Luego, tan repentinamente como había surgido, la luz disminuyó. La red de líneas se desvaneció. La presencia masiva retrocedió más allá de lo que su mente podía rastrear, y la cabina regresó, estrecha, metálica, llena de las luces indicadoras familiares y las exigencias estrictas de los procedimientos de reingreso. Era un piloto de nuevo. Separó los módulos, soportó el calor del descenso, se preparó para el aterrizaje. Cualquier cosa que acabara de experimentar, la colocó en un compartimento de su mente que no podía permitirse abrir hasta estar seguro en tierra.
Lo que había visto allá arriba, en esos minutos que el sistema borraría del registro oficial, con la misma precisión con que un cirujano extrae algo que no debe existir, se quedaría con él para siempre. No como un recuerdo borroso o una experiencia que podría atribuirse al estrés o la privación de oxígeno, como algo más permanente, como una certeza, como la diferencia entre un hombre que sospecha que no está solo en el universo y un hombre que lo sabe. El descenso fue áspero pero exitoso. Se eyectó a la altitud planificada, descendió en paracaídas y aterrizó en suelo soviético. Las primeras personas que encontró eran aldeanos desconcertados que de repente vieron una figura con traje naranja en sus campos. Una mujer con un cubo, un hombre con una azada. Gente ordinaria que miraba a este visitante del cielo con la expresión específica de quienes no saben todavía que están siendo testigos de algo que los libros de historia mencionarán durante siglos. El Estado se movió rápidamente, recuperó la cápsula, aseguró la zona de aterrizaje, comenzó a procesar al héroe no como un hombre que acababa de atravesar una experiencia impensable, sino como un símbolo que había que presentar al mundo. Las fotografías se tomaron, los comunicados se redactaron, la narrativa se construyó con la velocidad y la eficiencia de una maquinaria que llevaba años preparada para este momento exacto, que sabía exactamente qué historia necesitaba contar y cómo contarla para que el mundo la escuchara, y la creyera y la repitiera. Pero dentro de horas, el otro proceso también comenzó. En lugar de que se le permitiera descansar, Gagarin fue introducido en una órbita diferente, la de los interrogatorios, las sesiones informativas, las conversaciones en capas con diferentes grupos de autoridades. Los ingenieros preguntaban sobre los sistemas, los médicos preguntaban sobre sus sensaciones físicas, los psicólogos con sonrisas corteses preguntaban sobre su estado emocional, sus impresiones, sus pensamientos durante el vuelo. Y luego los funcionarios de seguridad, representantes de una estructura cuya existencia dependía de controlar la información, hicieron sus preguntas. En una declaración escrita a mano, si seguimos la línea de la historia oculta, se le pidió que describiera en detalle cada observación inusual que había hecho. Escribió sobre los tres objetos, sobre su trayectoria, su comportamiento, su impresión de que estaban coordinados, no eran aleatorios. Intentó torpemente poner en palabras el segundo episodio, la luz abrumadora, la visión de la Tierra en una red de líneas luminosas, la sensación de una presencia vasta y el mensaje mental de que observaban y esperaban. Cada uno de estos elementos fue evaluado, discutido, diseccionado, no por filósofos, sino por comités. Para el ejército, la posibilidad de que objetos desconocidos pudieran acompañar a una nave espacial soviética sin ser detectados por los sistemas terrestres era inaceptable. Para el liderazgo político, la idea de que el primer hombre en el espacio había sido confrontado con algo más allá del control humano era peligrosa. Para el aparato de seguridad, el factor más arriesgado era el hombre mismo, la única persona que había visto y sentido todo esto directamente. La respuesta fue tan decisiva como predecible. Al más alto nivel, todo el conjunto de observaciones anómalas fue clasificado bajo un régimen especial. Fueron etiquetadas como secretos de estado de importancia excepcional. Cualquier referencia a ellos en documentos públicos fue eliminada o reescrita. Las transcripciones oficiales de radio fueron editadas para excluir los segmentos relevantes, un proceso justificado por la necesidad de eliminar ruido técnico. Dentro de los círculos cercanos, el fenómeno fue archivado bajo varios encabezados eufemísticos: fenómenos no identificados, impresiones visuales inexplicables, reacciones psicofisiológicas bajo estrés. Y para Gagarin, la conclusión era clara: debía ser el héroe público perfecto. Y si en algún momento comenzaba a desviarse de ese papel, las consecuencias no serían solo la deshonra, serían el tribunal. El mundo lo recibió con aplausos y pancartas. Los líderes hacían fila para estrecharle la mano. Los niños aprendían a dibujar su sonrisa antes de poder escribir sus propios nombres. El Estado lo envolvió en medallas, desfiles y visitas oficiales. Sobre el papel, el primer hombre en el espacio había recibido la recompensa más alta imaginable. En la práctica, era una jaula muy elegante. Bajo el pretexto de la seguridad y el orgullo nacional, fue silenciosamente apartado de la primera línea de los vuelos espaciales reales. Oficialmente, el argumento era tranquilizador. El país no podía arriesgar a su mayor símbolo en otra misión peligrosa. Extraoficialmente, había un miedo más silencioso.
Un hombre que había visto algo que no podía controlarse podría un día decidir hablar de ello sin permiso. Era más seguro que pasara sus días cortando cintas, pronunciando discursos ensayados y sonriendo para las cámaras, que sentado en una cabina al borde de lo desconocido de nuevo. Su vida cotidiana, después del vuelo, se convirtió en un extraño patrón de repetición. Ceremonias, recepciones oficiales, discursos ante trabajadores de fábricas y escolares, interminables viajes al extranjero, donde interpretaba el papel de evidencia viviente de que el sistema soviético era capaz de milagros. Cada itinerario era cuidadosamente planificado, cada conversación monitoreada, cada pregunta espontánea redirigida hacia temas seguros. Cuanto más lo veía el mundo, menos se le permitía ser él mismo. Al principio, aceptó este papel con genuino entusiasmo. Entendía que no hablaba solo por sí mismo, sino por su país, por la ciencia, por todos aquellos que habían hecho posible su vuelo. Pero a medida que los meses se convertían en años, la brecha entre su ser público y privado se ensanchaba. En público, repetía las mismas frases sobre la belleza de la Tierra, sobre el triunfo de la razón humana, sobre el brillante futuro de la exploración espacial. En privado, en compañía rara y cuidadosamente elegida, otras palabras comenzaban a escaparse. A un amigo cercano tomando té en una cocina tranquila, podía decir, no estamos solos. A un colega de confianza durante un paseo lejos de los micrófonos, podía remarcar que alguien nos observa, estoy seguro de ello. Estos no eran cuentos de borracho ni intentos de impresionar. Quienes los escucharon, más tarde, recordaban que hablaba suavemente, casi con renuencia, como si cada una de esas frases fuera una pequeña violación de un juramento que una vez había sido obligado a tomar. Nunca contó la historia completa, nunca dibujó diagramas, nunca escribió nada, pero la esencia era siempre la misma. Lo que había visto en el espacio lo había convencido de que la humanidad estaba bajo observación. Y esa convicción, ese peso de saber algo que no se puede decir, se asentó sobre él como se asienta el polvo sobre una habitación sellada, acumulándose en silencio, haciéndose más pesado con cada año que pasaba. El sistema lo notó. Los informes de quienes pasaban tiempo con él, escritos en lenguaje burocrático seco, ocasionalmente mencionaban reflexiones filosóficas sobre la posibilidad de inteligencia extraterrestre o tendencias hacia la interpretación metafísica de la experiencia cósmica. Estas frases eran suaves, casi inofensivas en el papel. Sin embargo, detrás de ellas acechaba la vieja ansiedad del Estado, las narrativas incontrolables. Si el primer hombre en el espacio comenzaba a enmarcar su vuelo como un encuentro con una inteligencia externa, todo el cuadro ideológico cuidadosamente construido comenzaría a agrietarse. Una grieta pequeña al principio, luego más grande. Y en un sistema construido sobre la gestión de la percepción, las grietas no eran una metáfora. Eran una amenaza estructural. Una forma de mitigar ese riesgo era negarle precisamente lo que más quería, volar de nuevo. El anhelo de Gagarin de regresar al vuelo real nunca desapareció. Cuanto más viajaba por el mundo como símbolo, más echaba de menos la realidad concreta de los motores, las listas de verificación y la lógica honesta y simple de las máquinas. Las discusiones teóricas sobre el futuro del cosmos ante micrófonos no satisfacían la parte de él que había sido moldeada por aeródromos fríos y cabinas estrechas. Se inscribió en una academia militar, estudió diligentemente y trabajó para recuperar su estatus como piloto activo. Oficialmente, esto encajaba perfectamente con la narrativa de un héroe que seguía sirviendo a su país. Extraoficialmente, comenzó a preocupar a quienes una vez habían decidido que su mente guardaba información mejor dejada en la oscuridad. Hay relatos de que durante este período, ocasionalmente hacía comentarios a medias en broma, a medias en serio, a pilotos compañeros sobre que le gustaría verlos de nuevo, que había cosas en el cielo sobre las que no se nos dice. Por sí solas, tales frases podían descartarse como romanticismo cósmico, pero nada en su vida se consideraba por sí solo ya. Las conversaciones eran anotadas, evaluadas, almacenadas. El expediente con su nombre nunca dejó de crecer. Cada palabra pronunciada fuera del guión aprobado se convertía en otro elemento en una carpeta que alguien, en algún lugar, seguía actualizando con la paciencia de quien sabe que el tiempo trabaja a su favor. A medida que regresó al entrenamiento de vuelo con otro piloto experimentado, Vladimir Seriogin,
Los dos hombres formaron una asociación basada no en el mito, sino en el respeto profesional compartido. Volaron juntos, entrenaron juntos, pusieron a prueba las reacciones del otro. Para Gagarin, estos vuelos eran un regreso a la realidad, una oportunidad de sentir de nuevo la conexión directa y sin mediación entre sus propias decisiones y el comportamiento de una máquina. La honestidad de los instrumentos, la claridad de las leyes físicas que gobiernan el vuelo, la sensación de que en la cabina, al menos, la realidad tenía bordes definidos y respuestas precisas, a diferencia del mundo en tierra, donde cada respuesta tenía que pasar por filtros que él nunca controlaba. Para el sistema, sin embargo, cada hora que pasaba en la cabina restauraba una posibilidad que una vez habían intentado eliminar, que podría encontrarse de nuevo cara a cara con algo fuera de su control. En las semanas previas al vuelo fatal de finales de marzo de los últimos años de la década de los 60, hay informes, nunca confirmados oficialmente, de que hablaba con una intensidad inusual sobre la sensación de que el tiempo se acababa. Una de esas conversaciones, supuestamente recogida en un entorno monitoreado, lo tiene diciendo que los próximos vuelos serían muy importantes y que debía entender. El contexto exacto no está claro. Para algunos, suena como la determinación de un hombre ansioso por demostrar que todavía podía volar. Para otros, leyendo entre líneas, lleva un tono diferente. La resolución obstinada de alguien que ha vivido durante años con una pregunta sin respuesta y siente que se acerca a su última oportunidad de perseguirla. Como si los años de silencio forzado, de frases cuidadas y conversaciones vigiladas, hubieran acumulado una presión que necesitaba alguna forma de resolución. Como si el hombre que había regresado del espacio, con algo que no podía decir, estuviera buscando, en el único idioma que le quedaba disponible, una manera de completar lo que había comenzado. La sensación de que algo estaba incompleto, de que había una pregunta que merecía una respuesta directa, no el eco de lo que le habían permitido decir, sino lo que realmente había querido decir desde el día en que aterrizó en un campo de la estepa soviética, y los aldeanos lo miraron como si hubiera caído del cielo, que era exactamente lo que había hecho, solo que desde más alto y con más conocimiento de lo que existía allá arriba, de lo que cualquier hombre que viviera bajo ese mismo cielo podría haber imaginado. El 27 de marzo llegó como otro día en el calendario, sin señales, sin avisos, sin la textura especial que la memoria retrospectiva siempre añade a los días que importan, porque la memoria retrospectiva es una ficción que el presente nunca confirma. Era simplemente un día de entrenamiento, con su rutina específica, su clima particular, sus procedimientos técnicos establecidos. Y al final de ese día, el primer hombre que había abandonado la Tierra ya no estaba. Lo que quedó fue la versión oficial, el conjunto de preguntas que esa versión no podía responder, y el silencio permanente de la única persona que habría podido responderlas. Ese silencio es la herencia más pesada que Gagarin dejó detrás. No sus medallas, no las fotografías sonrientes, no las frases sobre la tierra hermosa que los escolares seguirían memorizando décadas después, sino el silencio específico de un hombre que sabía algo y no podía decirlo, que lo llevó consigo a cada ceremonia y cada discurso, y cada vuelo de entrenamiento como si fuera una carga física, como si el conocimiento tuviera peso, y quizás lo tiene. Quizás el conocimiento de que no estamos solos es la carga más pesada que puede llevar un ser humano cuando no le está permitido compartirla con ningún otro ser humano. Porque el conocimiento que no puede compartirse no libera, aprisiona. Y la jaula más cruel no es la construida con barrotes de metal, sino la construida con lo que sabes y no puedes decir, con lo que viste y nadie te creerá, con lo que experimentaste y el sistema que te rodea ha decidido que no existió. Esa fue la jaula de Gagarin. No la fama, no los viajes, no los apretones de manos con presidentes, sino eso, saber y no poder. El 27 de marzo llegó sin anuncio, sin la textura especial que la memoria retrospectiva siempre añade a los días que importan. Era simplemente un martes de entrenamiento en el aeródromo de Chakalovsky, con su rutina específica, su clima particular, sus procedimientos técnicos establecidos. Gagarin y Seriogin despegaron en un avión de entrenamiento para una misión que, sobre el papel, no tenía nada de extraordinario. Vuelo de rutina, maniobras estándar. El tipo de misión que pilotos experimentados realizaban decenas de veces al año sin que nadie los recordara después.
pero este vuelo sería recordado. No por lo que salió bien, sino por lo que el informe oficial nunca pudo explicar completamente. Durante el vuelo, la aeronave ejecutó supuestamente una maniobra repentina para evitar un objeto inesperado, posiblemente otro avión, posiblemente un globo meteorológico. La maniobra condujo a una pérdida de estabilidad, una caída irreversible y finalmente un impacto contra el suelo boscoso. La investigación citó una combinación de factores: posibles errores de comunicación, condiciones meteorológicas, reacción del piloto. La conclusión presentada al público era triste pero reconfortante: un accidente trágico en la arriesgada profesión de la aviación militar. La narrativa era ordenada, la narrativa era cerrada. La narrativa tenía exactamente la forma que necesitaba tener para que nadie hiciera demasiadas preguntas. Sin embargo, desde el principio, las sombras se acumularon alrededor de esa explicación, con una persistencia que ni el tiempo ni las declaraciones oficiales lograron disipar completamente. Los testigos en áreas cercanas hablaron de ver un objeto brillante en el cielo poco antes del accidente, algo que no se parecía a un avión convencional ni a un dispositivo meteorológico. Algunos describieron un resplandor inusual, otros un destello repentino que parecía quedarse suspendido en el aire, en lugar de moverse. Sus testimonios no encajaban claramente en el marco técnico del informe oficial. Algunos no fueron registrados en absoluto, otros fueron archivados silenciosamente, marcados como poco confiables o subjetivos. Los miembros de los equipos de búsqueda que llegaron al lugar del accidente hablaron más tarde, a menudo solo años después, sobre detalles que todavía los perturbaban: patrones de quemadura inusuales en fragmentos de la aeronave, un nivel de radiación ligeramente superior a la norma de fondo en esa área, explicado rápidamente como error de instrumento o variación natural. Marcas de chamuscado en árboles cercanos que no correspondían claramente a la trayectoria esperada del avión en caída. Ninguno de estos elementos por sí solo puede refutar definitivamente la versión oficial. Juntos forman un patrón de disonancia, como una melodía que no resuelve en el acorde que promete, que deja al oído humano con la sensación incómoda de algo inacabado, de una nota que debería haber llegado y nunca llegó. Dentro de los círculos cerrados de ingenieros y oficiales, otras posibilidades circulaban en susurros. Algunos sugerían que otro avión más grande podría haber pasado demasiado cerca del jet de Gagarin, creando una estela que forzó una maniobra inesperada. Otros proponían fallos técnicos, cambios abruptos en el tiempo, o incluso error humano en algún lugar de la cadena de mando. Y luego estaban aquellos, menos en número pero obstinados en sus dudas, que señalaban de vuelta las anomalías de su vuelo espacial y hacían una pregunta prohibida: ¿y si lo que encontró en órbita no había sido un evento único? En apoyo de su inquietud, señalaban indicios dispersos en los archivos del primer programa espacial. En una de las notas personales de Sergei Korolev, escritas poco antes de su propia muerte, hay una línea que algunos interpretan como una confesión de miedo, una mención vaga de que si regresan, debemos estar preparados. El pronombre es ambiguo. Podría referirse a aviones extranjeros, a enemigos abstractos, a cualquier cosa. Pero para quienes ya estaban inclinados a ver una conexión, se convirtió en un fragmento más en un mosaico de ansiedad no expresada. También había referencias en documentos internos del KGB a un expediente con un título inocuo pero amenazador: sobre la observación de fenómenos no identificados. Supuestamente recopilaba testimonios de pilotos, operadores de radar e incluso algunos cosmonautas que habían encontrado objetos o efectos extraños en el cielo. La mayoría de estos informes fueron sellados y enterrados. Públicamente, el Estado se burlaba de la misma idea de los objetos voladores no identificados, como pseudociencia o propaganda extranjera. En privado, catalogaba cada caso con un cuidado meticuloso. El nombre de Gagarin aparece en esta reconstrucción en más de una página de ese expediente, no como una curiosidad marginal, sino como una entrada central, una entrada a la que otras entradas hacían referencia, como si su caso fuera el punto de partida de una investigación que el sistema nunca se decidió a completar ni a abandonar completamente. Su familia, por su parte, mantuvo un silencio digno. No dieron entrevistas sensacionales, no alimentaron conspiraciones, no contradijeron públicamente la línea oficial. Quizás era su manera de proteger su imagen.
O quizás sabían que cualquier desafío abierto no conduciría a la verdad, sino a más presión y más dolor. El silencio de quienes más lo conocían tiene su propio peso específico, diferente del silencio de los archivos y diferente del silencio de los documentos clasificados. Es el silencio de personas que eligieron o fueron obligadas a elegir entre la verdad y la paz, y eligieron la paz porque la verdad ya no podía devolverles a nadie. Otros cosmonautas, en años posteriores, aludieron a cosas extrañas vistas en órbita, destellos, objetos, sensaciones que no podían explicarse completamente. La mayoría hablaba con cautela, eligiendo sus palabras con la delicadeza de personas que habían pasado sus vidas bajo regímenes de secreto y sabían exactamente el costo de una palabra demasiado directa en el momento equivocado. Ninguno de ellos fue nunca tan específico como los fragmentos atribuidos a Gagarin. Ninguno de ellos llegó tan lejos como la frase que los archivos alternativos le atribuyen. Pero el patrón de sus alusiones, la consistencia de la dirección en que apuntaban sin apuntar completamente, añadía otra capa al mismo cuadro que los documentos comenzaban a esbozar. Parado en la intersección de todos estos hilos, resulta imposible no ver la historia de Gagarin como algo más grande que la biografía de un solo hombre. Es una historia sobre cómo el primer paso de la humanidad más allá de su cuna fue inmediatamente enredado en el miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a perder el control, miedo al conocimiento que no podía convertirse en eslóganes de propaganda ni en victorias ideológicas nítidamente empaquetadas. El primer hombre en mirar hacia abajo a la Tierra desde la órbita parece haber sido también el primero en mirar directamente a una realidad que su propia civilización no estaba preparada para afrontar. A esta luz, su muerte se convierte en algo más que un accidente trágico o un caso cerrado en un archivo. Se convierte en un símbolo del precio que puede exigirse cuando la verdad colisiona con sistemas construidos sobre la gestión de la percepción. Si su último vuelo tuvo algo que ver con los fenómenos que encontró en el espacio o no, el hecho permanece. La única persona que podría haber contado la historia completa con sus propias palabras, sin filtros ni redacciones, dejó este mundo sin hacerlo. Lo que nos queda son fragmentos. Una infancia bajo la ocupación que le enseñó a vivir con el miedo y mantener el rostro tranquilo. Un camino hacia la aviación que demostró que su mente podía funcionar al borde del desastre. Experimentos de entrenamiento que insinuaban una conciencia capaz de operar en estados alterados. Un vuelo en el que las transcripciones oficiales no coinciden exactamente con los recuerdos susurrados de quienes vieron los datos brutos. Años de cautiverio dorado, durante los cuales a un hombre que había visto demasiado, solo se le permitía decir lo que convenía a la historia que otros querían contar. Un accidente final, rodeado de preguntas sin resolver y respuestas cuidadosamente gestionadas. El misterio de Gagarin, en este sentido, no se trata solo de si vio tres objetos enormes coincidiendo con su órbita, o si alguna presencia inimaginable proyectó una vez la imagen de la Tierra en una red luminosa ante su mente. Se trata de algo incluso más inquietante. La posibilidad de que la respuesta a la pregunta humana más antigua, ¿estamos solos?, fue confiada durante unos pocos breves minutos a una sola conciencia humana, y luego encerrada bajo llave, no por fuerzas cósmicas, sino por instituciones humanas. Instituciones que tenían miedo de lo que esa respuesta podría hacer con la narrativa que habían construido, con el orden que habían establecido, con el control que habían ejercido durante décadas sobre lo que los ciudadanos tenían permitido creer sobre su lugar en el universo. Yuri Gagarin llevó esa respuesta, o al menos su versión de ella, a su tumba. En las décadas transcurridas desde su muerte, nuestros instrumentos se han vuelto más precisos, nuestros satélites más numerosos, nuestros telescopios más poderosos. Sin embargo, todavía no tenemos una prueba universalmente aceptada de que alguien nos esté observando. Lo que sí tenemos es la leyenda de un hombre que fue primero, vio algo que no encajaba en ninguna teoría existente, intentó hablar de ello lo mejor que pudo, y luego vivió y murió dentro de un sistema que trató esa experiencia como una amenaza que debía gestionarse. Esa leyenda quizás nunca sea plenamente verificada. Los documentos pueden permanecer clasificados, los testimonios pueden desaparecer, las huellas físicas pueden explicarse, pero las leyendas desempeñan un papel diferente en la historia humana. Marcan los lugares donde nuestras certezas son más débiles, donde el suelo bajo nuestros pies se siente delgado. El secreto de Gagarin
se ha convertido en precisamente ese marcador, un símbolo del misterio más amplio que rodea el primer contacto de la humanidad con el universo más amplio. Ya sea que ese contacto fuera real, malinterpretado, o solo a medias recordado a través del prisma de la mente extraordinaria de un hombre. Al final, la conclusión más honesta puede ser la menos satisfactoria. No sabemos exactamente qué vio, solo sabemos que después de su vuelo ya no podía ver a la humanidad como sola, y que esa convicción le costó más de lo que nadie a su alrededor estaba dispuesto a admitir. En algún lugar del vacío silencioso, más allá de nuestra atmósfera, la trayectoria de su pequeña cápsula todavía traza una línea invisible alrededor del planeta. A lo largo de esa línea, durante unos pocos breves minutos, los ojos de un ser humano encontraron algo en la oscuridad. El hecho de que convirtiéramos ese momento en un secreto dice tanto sobre nosotros como cualquier respuesta sobre ellos podría decir jamás. Y esa es la pregunta que os dejamos hoy, la que ningún documento puede responder completamente y ningún archivo puede cerrar del todo. ¿Qué creéis que vio realmente Gagarin en esos minutos borrados sobre América del Sur? ¿Fue el silencio que guardó durante el resto de su vida una elección o una imposición? ¿Y qué os dice sobre nosotros, como civilización, el hecho de que hayamos preferido enterrar esa pregunta antes que afrontarla? Escribid vuestra respuesta en los comentarios. No porque haya una respuesta correcta, sino porque estas preguntas merecen seguir vivas, merecen seguir siendo formuladas, merecen encontrar en cada generación a alguien dispuesto a pensar más allá de la versión oficial. Si este tipo de investigación os interesa, si queréis seguir explorando las capas ocultas de la historia que los libros de texto nunca muestran, suscribíos ahora. Cada semana hay una nueva historia esperando, una historia que alguien preferiría que no contáramos. Y eso es exactamente la razón por la que la contaremos.